Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 25. Hay momentos en los que es fácil adorar a Dios, cuando todo marcha bien, cuando la salud acompaña y cuando las puertas permanecen abiertas. Sin embargo, la verdadera adoración se revela cuando el creyente decide exaltar al Señor en medio del sufrimiento. Y esa fue una de las mayores lecciones que nos dejó Silas. Su nombre también aparece como Silvano, especialmente en las otras cartas apostólicas. Era un hombre respetado por la iglesia de Jerusalén, reconocido como profeta y lleno del Espíritu Santo. Cuando surgió la necesidad de acompañar al apóstol Pablo en el segundo viaje misionero, fue él quien fue escogido. No fue elegido por casualidad. Dios estaba preparando a un hombre que no solo anunciaría el Evangelio, sino que también demostraría con su propia vida lo que significa confiar plenamente en el Señor. Durante el viaje llegaron a Filipos. Allí predicaron a Cristo, expulsaron un espíritu de adivinación de una mujer, joven esclava, y como consecuencia fueron arrestados injustamente. Sin un juicio justo, fueron azotados, heridos y encerrados en la cárcel, con los pies asegurados en el cepo. Humanamente hablando, tenían razones para quejarse. Podían preguntarse por qué Dios había permitido aquel sufrimiento si estaban obedeciendo su llamado. Sin embargo, la respuesta de Silas fue completamente distinta. La Escritura dice: a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. La medianoche representa los momentos más oscuros de la vida. Es el tiempo donde parecen agotarse las fuerzas, donde la respuesta aún no llega y donde muchos pierden la esperanza. Pero Silas entendió que las circunstancias no cambian quién es Dios. Por eso, en lugar de permitir que la cárcel gobernara su corazón, permitió que la presencia de Dios llenara aquella prisión. Lo extraordinario es que los presos los oían. El testimonio de un creyente en medio de la prueba siempre será observado por otros. Cristo, antes de ir a la cruz, cantó himnos con sus discípulos después de celebrar la Pascua. Sabía que le esperaba un sufrimiento más grande de la historia, pero permaneció obediente al Padre. Silas reflejó en pequeña medida ese mismo espíritu. Comprendió que la adoración no depende del lugar donde estamos, sino de aquel a quien adoramos. La cárcel no pudo apagar su fe. Las cadenas no pudieron silenciar su alabanza. El dolor no logró detener su comunión con Dios. Entonces ocurrió lo inesperado. El Señor hizo temblar los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas fueron soltadas. Pero el mayor milagro de aquella noche no fue el terremoto, fue la conversión del carcelero y de toda su familia. Muchas veces Dios utiliza las pruebas de sus hijos para abrir el corazón de quienes aún no lo conocen. Silas nunca imaginó que aquella cárcel se convertiría en un lugar donde una familia entera recibiría la salvación. Así obra Dios. Lo que parece una derrota puede convertirse en el escenario donde su gloria se manifiesta. Más adelante, encontramos nuevamente a Silvano colaborando con Pedro. Permaneció sirviendo durante muchos años, mostrando que su fidelidad no fue el resultado de una emoción pasajera, sino de una vida completamente rendida a Cristo. La historia de Silas nos deja una pregunta muy personal. ¿Qué sale de nuestros labios cuando llegan las noches difíciles? ¿Queja o adoración? ¿Desesperación o confianza? ¿Temor o fe? Todos enfrentaremos momentos donde las circunstancias parecerán una cárcel. Pero Silas nos recuerda que ninguna cadena puede impedir que un corazón lleno de Cristo adore a su Señor. Cuando la iglesia aprende a cantar en medio de la prueba,
el mundo descubre que existe una esperanza que las circunstancias no pueden destruir. Que el Señor nos conceda un corazón como el de Silas, firme en la aflicción, constante en la oración y dispuesto a adorar, aun cuando todavía no vea la respuesta. Porque quien conoce verdaderamente a Cristo puede perder la libertad, los bienes o las fuerzas, pero jamás perderá el motivo de su alabanza. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo.